Vamos enseguida a la palabra del Señor. Libro de Jueces capítulo 2. Libro de Jueces capítulo 2. Y quiero leer bastante, así que quiero pedirle que preste atención. Voy a leer la versión NBI. Jueces capítulo 2, verso 6. Solo un paréntesis. A veces la gente nos confunde con el pastor Eric por la voz, por la forma de predicar, los gestos. El versículo 6 en adelante nos damos cuenta de cómo fue el proceso en el que se desarrolló el libro de los jueces. Ok, entendamos lo siguiente. Moisés, el hombre de Dios, había muerto. Moisés, el hombre de Dios, quien tenía la posibilidad de darle al pueblo de Israel la dirección precisa para poder desarrollar el propósito por el cual Israel había salido de Egipto. Recuerden la promesa que Dios les había entregado, una tierra donde fluía ¿qué? Leche y miel. Había una promesa. Moisés murió, no tuvo la posibilidad de llegar. Dice la Biblia que él solo pudo ver a lo lejos cómo era la tierra prometida. Y esta responsabilidad la tuvo que seguir este hombre llamado Josué. Josué, cuando recibe el llamado en una instancia donde él no se sentía preparado, no se sentía capacitado. Él no consideraba ser la persona correcta para desarrollar esta tremenda labor. Pero aún en esas condiciones, Dios le dio la tremenda posibilidad y el privilegio de poder conquistar esa tierra prometida. En todo ese contexto, yo quiero decirle lo siguiente: que hubo un momento en donde Moisés murió y murieron los ancianos, y la Biblia dice que había otra generación que se había olvidado de los principios en el que Josué había vivido. El pueblo de Dios se había olvidado de los principios de Dios. Cuando Josué despidió al pueblo, dice la Biblia, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Diga conmigo: los israelitas tomaron posesión, cada uno a su propio territorio. La tierra que Josué conquistó era necesaria consolidarla. Josué, a través de 5 años, lo que hizo fue conquistar, expandir el terreno, vencer a los pueblos paganos. Pero había otra generación que vendría detrás de Josué, que debería consolidar todo lo que Josué había conquistado. La tarea no era difícil. Lo más difícil era poder penetrar al lugar. Lo más difícil era poder creerle a Dios. Y el pueblo que venía atrás, la generación siguiente, tenía simplemente la consigna de consolidar lo que Josué había conquistado. Y la Biblia nos muestra 3 temporadas. Diga conmigo: 3 temporadas. Estas 3 temporadas que experimentó el pueblo de Dios las podemos aplicar a nuestra realidad. La podemos aplicar a 3 momentos en que nuestro país ha experimentado. Lo primero, en el verso 10 dice: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho por Israel. Número 1, yo le llamé la generación olvidada. La generación olvidada. Recuerde, Josué murieron los ancianos, quienes tenían la posibilidad y la capacidad de dirigir al pueblo de Israel, y se levantó otra generación que se había olvidado de los principios de Dios. Josué había vivido conforme a lo que Dios le había establecido. Dice la palabra en el libro de Josué capítulo 1 verso 8: recita siempre el libro de la ley, medita en él día y noche, cumple con cuidado todo lo que está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Josué pudo ver que el cumplimiento de la palabra fue real. Josué pudo ver el Jordán abriéndose en 2. Josué pudo ver con sus propios ojos que a través de un grito los muros de Jericó se habían derribado. Josué pudo ver cómo el pueblo de Dios, sin tener las armas ni la capacidad humana, pudo conquistar de una manera realmente extraordinaria. Pero la generación que vino se olvidó
Se olvidó de aquellos principios que el Señor les había entregado. Eran simples: meditar en la palabra, vivir la palabra, y así tendrían ¿qué? Buenos resultados. Tendrían buenos resultados. Levánteme su mano, por favor, y diga conmigo: si yo medito en ella, si vivo en ella, su promesa es buenos resultados. Hay una generación olvidada. Y esto me trajo a memoria el año 1909, Pastor Eric. El gran avivamiento que sucedió en nuestro país. ¿Cuánto están esperando un avivamiento? Sí. Y lo curioso es que había una generación que estaba llena de pasión por Dios. Hay una película de Canut Devon, un hombre que desarrolló una labor realmente extraordinaria. Primero, él no era pobre, él era un profesional. Él vivía en un estándar alto en la sociedad, y en esas condiciones él lo que hacía era predicar el mensaje del Señor. Lo que él hacía era desarrollar toda la pasión que había en su interior para poder predicar el mensaje del Señor. Desde ahí y desde muchos otros desarrollaron una labor realmente extraordinaria. Ellos predicaban en la calle. Se cuenta la historia de que Canut Devon, cuando se paraba en las esquinas, venía la policía, y lo que hacía la policía, lo tomaban detenido, y él le ponía a predicar a los que estaban detenidos. O sea, a la policía. Cuando Canut Devon iba a la cárcel, dicen los historiadores de que Canut le predicaba a todos los presos a tal punto que cantaban alabanzas al Señor. Era una pasión realmente extraordinaria. Era un hombre que estaba lleno de la presencia del Señor. No solamente tenía sabiduría, sino que también tenía pasión, sino que también tenía esa hambre de que Chile fuese para Cristo. Desde ahí se desprenden muchos otros que caminaron kilómetros y kilómetros predicando el mensaje del Señor. Era gente que tal vez no tenía tanto conocimiento como el que nosotros podemos tener. Hoy nosotros tenemos teología, hoy nosotros tenemos conocimiento, tenemos muy buena palabra. En aquel tiempo no estaba la capacidad intelectual en la que nosotros hoy podemos tener, pero había una diferencia: que ellos amaban la palabra del Señor, la leían literalmente, pero la creían y tenían toda la convicción de que Dios podría cumplir. Era gente que desarrolló una labor impresionante en los campos predicando la palabra del Señor. No estaban las rutas que hoy nosotros podemos tener, y ellos a caballo predicando en los campos, en los distintos lugares. Gracias a ellos, casi el 20% de los cristianos fueron alcanzados por la palabra que ellos predicaron. Escuche bien: era gente que no tenía tanto, pero había algo importante: había pasión en ellos, había esta intensidad de querer ver a Chile para Cristo. Yo sé que usted y yo esperamos lo mismo. Yo sé que usted y yo estamos esperando de que algo suceda. Escuche, la generación pasada tenía una pasión realmente extraordinaria. Ayunaban y oraban continuamente. Yo me recuerdo de gente que a las 6 de la mañana se iba a orar a la iglesia. ¿Alguien conoce a gente así? Mi abuelita, todas las mañanas a las 6 de la mañana se arrodillaba, y junto a otras hermanas, las Dorcas: Señor, bendice a nuestro país, bendice a nuestra generación, bendice. Y en ese proceso se levantaba una profeta y empezaba: dice el Señor. ¿Se recuerda? Escuche, yo soy respuesta de una profecía de una mujer como mi abuelita. Yo no veía tanto conocimiento en ella. Es más, ella me llevaba de iglesia en iglesia. Pero ¿sabe lo que aprendí? Aprendí pasión por Dios, aprendí hambre por Dios, aprendí a que la pasión que nosotros podamos tener por la presencia del Señor va a ser determinante para poder alcanzar lo que otros no pudieron alcanzar. No podemos olvidarnos el Dios que tenían nuestros padres. No podemos olvidarnos de la pasión que tenía el Dios de nuestros padres. Amados, tenemos que traer a memoria lo que ellos realizaban. Mira al que está a su lado. Mira al que está a su lado y dígale: Dios desea usarte poderosamente. La generación olvidada tiene similitudes a la generación de Josué.
Hace mucho, pero mucho tiempo hubo gente que dio su vida para extender el evangelio de Cristo. Su retórica no era tan elaborada, pero la profundidad de sus palabras tenían sentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mira la herida que tiene tu Dios. A ti, alma, te digo, despierta. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde se quedó? ¿Qué nos pasó en el camino que nos olvidamos del Dios de nuestros padres? Donde no había tanta tecnología, donde no habían tantos medios de comunicación, pero la palabra de Dios crecía y corría por distintos lugares. Hoy se debe levantar una generación que traiga memoria lo que nuestros padres realizaban. Hoy nosotros estamos bendecidos, tenemos buenos vehículos y ¿qué decimos? Voy a ver si voy al culto, voy a tratar de ir al culto. Israel se olvidó del Dios de sus padres. Yo le estoy hablando a alguien que sabe de lo que significa tener pasión por Dios y que por distintos motivos la ha perdido, que hoy viene a la iglesia de manera protocolar, pero que sabe muy bien que necesita volver a la pasión que tenían antes, que tiene que saber que hay algo más que nosotros debemos hacer para Dios, para que la gente pueda entender de que la única forma de que nuestro país cambie es que tenga Cristo en el corazón. Escuche, mi abuelita decía, Él es el camino, la verdad y la vida. Una generación olvidada. Hoy nosotros nos creemos los muy. Si no es por nosotros, Dios no se mueve. Nosotros somos respuesta simplemente a la siembra, 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 la siembra. Lo que hoy nosotros estamos cosechando simplemente es gracias a una generación olvidada que no se cansó de sembrar. Y yo le estoy hablando a alguien que tiene que decir, gracias papá, porque si no hubiese sido por aquella generación, no tendríamos la vida que hoy nosotros podemos disfrutar. Alguien debe decir, gracias Señor, porque alguien sembró y yo soy respuesta de aquella siembra. Diga conmigo, una generación olvidada. Lo segundo que le quiero decir, lo voy a hacer rápido, pastor. Versos 16 y 17 dice: entonces el Señor hizo surgir caudillos que lo libraron del poder de los invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y a adorarlo. Muy pronto se apartaron del camino que había seguido sus antepasados, el camino de la obediencia y a los mandatos del Señor. La segunda generación que yo puedo encontrar acá es la generación de los conocidos. Anote ahí, la generación de los conocidos. Entre los años 70 y 80 se enseñó de que Cristo venía, por lo tanto no había que prepararse, no había que ir a la universidad, no había que influenciar en la sociedad, que no se podía ser profesional porque iba a haber un momento en donde Cristo iba a venir y todo eso se iba a perder. Por lo tanto había que estar a cuenta con el Señor, y eso provocó de que la iglesia cristiana perdiera un territorio y que perdiera la posibilidad de influenciar a través de la palabra en las sociedades más estudiosas. Y Dios levantó a gente conocida, gente realmente extraordinaria, que honramos, que amamos y que admiramos en una medida. Si yo le preguntara a los que de 80, los años 80 o 90 soñábamos con que existiera un programa de radio,
Soñábamos con que existiera una radio cristiana. Y entre eso se levantó Radio Corporación, se levantó Radio Armonía. Y así fueron hombres de Dios usados ¿para qué? Para abrir brecha. Si yo le preguntara a algún ministro de Dios conocido, usted me nombraría a unos cuantos. ¿Y me ayuda en eso? Eduardo Herrera, Salvador Pino, el pastor Fernando Chaparro, el pastor Edito Espinosa, David Ormachea. Ya, sumemos en Latinoamérica: Gille Ávila, Carlos Anacondia, Claudio Freyson, Motesi, Luis Palau, Dante Gebel. Dejemos hasta ahí porque eran 11 jueces. Dice la Biblia lo siguiente: que el pueblo de Dios se alejó de los principios de los que debían haber vivido. Se olvidaron del Dios de Josué, se olvidaron del Dios de los ancianos. Y Dios lo que hizo fue, por causa de que el pueblo se había alejado de Dios, Dios levanta caudillos. Entre esos caudillos tenemos a Og, Jefté, Débora, Barak, Sansón, tenemos a Gedeón. Sí, aproximadamente 11, 12 dicen los teólogos. Por 350 años, escuche, 350 años, donde se levantaron como máximo 12 jueces. Eran conocidos. Usted lee la Biblia y se da cuenta de que fueron hombres que con poco desarrollaron una labor realmente extraordinaria, pero eran pocos. No eran suficientes. Eran conocidos, pero no eran suficientes. Escuche, nosotros hoy hemos nombrado por lo menos a 6 nacionales, y de ahí nos extendimos a nivel internacional, ¿verdad? ¿Cuánta es la necesidad que hay en nuestro país? Yo le pregunto, ¿han sido suficientes o son pocos? La generación de los pocos fueron hombres de Dios que abrieron brecha. Présteme atención en esto. Fueron hombres de Dios que abrieron brecha. Nosotros los honramos porque hoy podemos tener canales de televisión, podemos estar involucrados en la política, podemos estar involucrados en lo profesional. En los años 80 y 90 no podía, pero hoy nosotros podemos ver a una generación de los pocos para tanta necesidad. Ellos nos enseñaron fe, nos enseñaron a creer que para Dios nada era imposible, nos enseñaron a ver la obra de Dios de manera sobreabundante, nos enseñaron fe para creer, pero son pocos. Levánteme su mano y diga conmigo: si faltan, yo quiero ser uno de ellos. ¿Lo cree, no? Lo puede decir con convicción. Diga: si falta, yo quiero ser uno de ellos. Escuche, el Dios de estos caudillos es el mismo Dios que usted y yo servimos. El Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también es nuestro Dios. Y usted y yo debemos entender que somos capacitados por el Espíritu Santo para poder levantarnos y seguir predicando la obra de Cristo. Hay lugares en donde los grandes hombres de Dios no van a llegar, pero sí usted puede llegar. Hay lugares donde el pastor Eric, por ejemplo, no puede llegar, pero usted sí puede llegar. Escuche, usted es importante en la obra del Señor. Dios no desea que usted y yo estemos sentados todos los días domingo, los días miércoles. La vida del creyente es 24/7. En otras palabras, 24/7 con el pensamiento de poder alcanzar a una persona. Mira el que está a su lado y zamarréelo, dígale: necesitamos predicar la palabra del Señor. Diga: la mies es mucha, los obreros pocos. Eso, así aprovecha de despertarlo también. Un paréntesis, la Biblia dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? ¿Será que Dios tiene favoritos?
¿Será que Dios mira a unos que tienen más capacidades que otros? Levánteme su mano, diga: fui diseñado para manifestar la gloria de Dios. ¿Sabe lo único que tiene que hacer para que Dios le use? Es decir sí. Porque su sí es la respuesta para que Dios lo escoja. Lo pongo de la siguiente manera: si los pastores acá le dicen, ¿hay alguien que nos puede ayudar a servir el agüita? ¿Hay alguno? Ok. Ahí hay uno que escogí, ahí hay dos que escogí. El pastor podría haber dicho: usted pueden traer agua, y usted puede ir por obediencia, a regañadiente, de manera no voluntaria. Pero si el llamado es, hay alguien que pueda, y usted levanta su mano, usted está habilitado para servir al Señor. Escuche, Dios escoge simplemente cuando usted le dice: sí, Señor, para lo que tú quieras, aquí estoy. Si es para servir, estoy dispuesto para servir. Y si me das la posibilidad de que alguien pueda escuchar el mensaje de la cruz, yo voy a estar contento en el lugar que tú me ubiques. Escuche, hay gente que en este tiempo debe decirle sí al Señor. Debe decirle: a lo que tú quieras, papá, yo voy a estar dispuesto a servirte. La Biblia habla de un momento en donde Jesús iba caminando y se acerca un fariseo. El fariseo le dice: Señor, yo te quiero seguir donde tú quieras que vayas. Jesús le dice: mira, yo encantado que tú me acompañes, pero no tengo donde recostar mi cabeza. Dice la Biblia de que el fariseo no siguió a Jesús. No se habla más del fariseo. Luego aparece Jesús diciéndole a un muchacho: ven tú y sígueme. Y el muchacho dice: Señor, pero espera primero que entierre a mi padre. Después que entierre a mi padre, yo te voy a seguir. Y Jesús dice: ok, no hay ningún problema. Dice la Biblia que Jesús se fue. Nunca más se habló del fariseo, nunca más se habló del muchacho. La historia cuenta diciendo que Jesús iba cruzando el mar y que se levanta una tempestad. Al levantarse la tempestad, la historia continúa diciendo de que Jesús llega a un lugar llamado Gadara. En ese lugar llamado Gadara se encuentra con un muchacho llamado el hombre gadareno, que tenía 1000 demonios. Era un hombre atormentado y todo lo demás. Usted conoce la historia, no se lo voy a relatar. Pero dice en un momento de que el gadareno, después de haber sido libre, estaba sentado en la barca junto a Jesús. Y sentado junto a la barca a Jesús, ¿qué esperaría usted? ¿Que se fuera con Jesús? ¡Ay! ¿Cuántos quisieran irse con Jesús después de haber sido libre, después de haber sido restaurado, después de haber sido renovado? Y usted y yo decimos: ahora con Jesús vamos a seguirte para donde tú vayas. Pero ¿sabe? Jesús le dice al gadareno: necesito que vayas a tu gente. Y era como que bajarlo del cielo, ¿no? Necesito que vayas a tu gente y le cuentes todas las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. La historia dice de que este gadareno fue y predicó en Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Es decir, la labor de este hombre gadareno fue realmente extraordinaria, predicando en distintos lugares el mensaje de Jesús, de lo que Dios había hecho a través de su vida. Ahora la respuesta es: ¿por qué el gadareno lo hizo? La pregunta es: ¿por qué el gadareno lo hizo? Simplemente porque el gadareno no tenía de qué forma pagar lo que Jesús había hecho. Lo único que podía hacer era pagarle a través del servicio todos los días de su vida. Yo no sé cuántos de acá están tan agradecidos del Señor, que están dispuestos a decirle: Señor, no tengo otra forma como pagarte, no tengo otra manera de cómo servirte,
te entrego toda mi vida. Donde tú quieras que vaya, yo voy a ir. Lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Si es mucho, yo voy a estar honrado. Si es poco, también yo voy a estar muy honrado, porque sé que tu palabra dice que si yo soy fiel en lo poco, tú me vas a poner en lo mucho. No espero abundancia, sino simplemente cumplir tu palabra. Yo le estoy hablando a alguien acá que tiene que ponerse en pie una vez más y decirle al Señor: Señor, estoy dispuesto a servirte en lo que tú quieras. No tengo otra forma de cómo pagarte. Estoy bendecido, estoy prosperado, tengo una familia, estoy en un buen lugar, pero yo no me conformo con eso. Quiero que tú sonrías cada vez que yo te sirvo. Quiero que tú sonrías cada vez que yo te hablo acerca de ti. Yo le estoy hablando a alguien que hoy tiene que decirle: Señor, cuenta conmigo. Si falta uno, no importa, voy a hacer el trabajo doble para que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea predicado en todos los lugares. Escuche, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo le estoy hablando a alguien que sabe en su corazón que puede hacer algo más para el servicio del Señor. Son pocos los referentes. Los referentes lo que hacen es impactar multitudes, y eso está bien, pero para influenciar a la gente se necesita estar cara a cara, se necesita estar hombro a hombro y poder predicar, discipular la palabra del Señor. Diga conmigo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay una tercera generación, y con esto voy a terminar. Jueces capítulo 3 verso 1 al 2. Estos son los pueblos que el Señor dejó para poner a prueba a todos los israelitas que no habían salido, que no habían sabido nada de las guerras de Canaán, que no habían sabido nada de las guerras de Canaán. El Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quien no habían combatido. El Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quienes no habían combatido. A esta generación yo les llamé la generación sin nombre. ¿Por qué una generación sin nombre? Porque no hay un referente ahí, no hay un protagonista. Es gente desconocida que está en distintos lugares de nuestro país. Es gente que sabe la cultura de honra. Es gente que ha tenido que aprender a pelear solo. ¿Hay alguien acá que ha tenido que aprender solo? Que no ha tenido la ayuda de quienes se supone deberían haberle ayudado. Lo más interesante es que Dios dejó a esta generación para que aprendiera a pelear. Pero no fue simplemente para que aprendieran a pelear, sino para que al aprender a pelear pudieran enseñarles a las generaciones que venían cómo pelear la buena batalla. Es gente normal, pero que ama a Dios con todas sus fuerzas. ¿Sabe que desde hace tiempo hay una carencia de paternidad tal en la que nosotros hemos sido afectados directa o indirectamente? Buscamos tomar una referencia y no sabemos quién. Buscamos formas de que alguien nos ayude, métodos para poder tener buenos resultados, y pareciera que no hay nada. Y que en gran medida nuestras inseguridades y nuestros problemas nosotros los transmitimos a las generaciones que vienen hacia atrás. Pero ¿sabe? Usted está acá en Ministerio Internacional Cambio. ¿Sabe para qué? Para que usted aprenda a pelear. Acá le ponen su espada, su escudo, y dicen: con esto pelea. ¿Y sabe para qué? No es para que usted esté así, sino para que sus hijos puedan aprender a pelear y a vencer, así como usted ha aprendido a vencer.
Esta generación pareciera que no tiene unción, pero no es así. Están llenos de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que no se vanaglorian por lo que hacen. Saben que todo viene de Él. Saben que todo lo que hacen es para Él. No buscan protagonismo, no buscan los primeros asientos. Lo único que dicen: Señor, para esto tú me trajiste, y si tengo que levantar a alguien para que sea mejor que yo voy a estar dispuesto, para que tu nombre siga siendo exaltado y para que tu obra se pueda expandir de distintos lugares. Es una generación que sabe honrar, que sabe respetar, que sabe valorar. Y yo le estoy hablando a alguien que tal vez se siente identificado y dice: pastor, yo he tenido que aprender a pelear solo. No tengo a mi papá, no tengo a mi mamá, nunca tuve a mi pastor. Y cuando llegué a este lugar, llegué intentando saber qué era lo que Dios quiere para mí. Y en el proceso Dios me ha ido restaurando. Dios me ha ido señalando cuáles han sido mis errores. Hoy puedo entender para qué fui llamado. El punto es el siguiente: todas las batallas que tú venzas hoy debes transmitírselas a las generaciones que vienen hacia atrás. No tus temores, sino tu fe. No tus angustias, sino tu convicción. No tu realidad, sino la verdad de Dios. Sea que vivamos, sea que muramos, en lo mucho o en lo poco, en las tentaciones, en las pruebas, en las caídas, en la abundancia, eso es una realidad. Pero sobre la realidad hay una verdad, y esa verdad es que somos del Señor. Y si usted y yo lo logramos aprender, nuestros hijos crecerán con una convicción inquebrantable y podrán saber que el Dios que ellos sirven hace obras maravillosas, que sabe restaurar, que sabe darle las herramientas a sus hijos para que logren el propósito por el que fueron diseñados. Escuche, usted que tiene, no sé, 40, 50 años, usted dice: pastor, yo en realidad mis hijos ya están grandes. Ok, yo entiendo eso, pero la obra de Dios no ha terminado. Acá hay muchos jóvenes que necesitan el aliento que usted le puede dar, que pueden promocionar sus sueños, sus anhelos. Nosotros conocemos una hermana que todos los meses le da una ofrenda a un muchacho que ni siquiera es familiar, y le dice: esto es para la micro, esto es para comprarle esto. Nos pasa a nosotros el dinero para nosotros después pasárselo. ¿Sabe para qué lo hace ella? Ella lo hace para que este muchacho pueda desarrollarse y alcanzar el propósito de Dios. Llegó a nuestra iglesia cuando tenía 13 años, hoy tiene 19 y tiene un llamado pastoral. Ama al Señor con todas sus fuerzas. ¿Sabe cuál es la mayor recompensa para que alguien siembra? La recompensa es ver cómo aquella persona logra los resultados que Dios ha estado esperando. Y hoy esta generación que no tiene nombre sabe sembrar desinteresadamente, sabe sembrar la buena semilla, porque sabe también que hay una generación que es una muy buena tierra para poder sembrar. Y la cosecha, como dice su palabra, es sobreabundante. No al 30, no al 60, al 100 por 1. Y la obra de Dios seguirá creciendo y se seguirá extendiendo. Una generación sin nombre. ¿Por qué no se pone en pie? Escuchen, mi esposa y yo nunca crecimos con una referencia de paternidad. Jamás. Y todo el tiempo de nuestra vida ministerial buscábamos de distintos lugares: por favor, ayúdennos. Ayúdennos. ¿Hay alguien que nos pueda dar un salvavidas? En nuestros peores momentos, las personas que debieron haber estado no estuvieron. ¿Sabe lo que nos mantuvo firme? Una palabra. Una palabra. Y con esa peleamos. Y con esa comenzamos a sembrar. Y con esa comenzamos a sembrar. Nuestros peores momentos nosotros esperamos que hubiera alguien que nos pudiera contener. Pero logramos entender que nuestra responsabilidad era darle vuelta
¿Cómo esto era darle vuelta? Era que nosotros ya no miráramos hacia arriba a alguien que nos ayudara, sino que miráramos hacia abajo para ver a las futuras generaciones carente de paternidad, carente de cariño, carente de propósito, y tomarles la mano y decirle: vamos, tú tienes todo el potencial de Dios, fuiste diseñado para marcar un precedente, fuiste llamado para manifestar la gloria de Dios. Levántate en el nombre de Jesús, vamos a soñar juntos, vamos a alcanzar el propósito de Dios. No importa las circunstancias que estés viviendo, levántate, porque Dios tiene palabras para ti. Hoy Dios nos dio el tremendo privilegio de no ser muchos jóvenes, pero sabe, tienen una identidad definida. Ellos dicen: el Dios de nuestros pastores es nuestro Dios, y al Dios que ellos sirven nosotros vamos a servir. No importa las circunstancias ni las condiciones, vamos a seguir sembrando para que las nuevas generaciones aprendan a pelear. Vamos a seguir sembrando para que las victorias nuestras nosotros podamos tomarlos y levantarlos al propósito de Dios. Hay alguien acá que tiene que poner a sus hijos en la aljaba de Dios para que Dios los tome y los lance al propósito por el que fueron diseñados. ¿Qué haces ahí esperando que alguien te dé lo que nunca tuviste? ¿Por qué no miras hacia abajo y dices: lo que no hicieron conmigo, yo lo voy a hacer contigo? Dame la mano y alcanza el propósito por el que fuiste diseñado. ¿Hay alguien que se siente identificado con esta palabra? Levántese en el nombre de Jesús. Y si alguien no le ayudó, no importa, somos de Dios y le pertenecemos a Él. Y si alguien no le ayudó, usted puede tomar a alguien y decirle: vamos a alcanzar el propósito por el cual fuimos diseñados.